Damas y caballeros, muy buenas tardes. Les saluda Julio Solís Gózar desde este bello lugar llamado Nueva Esperanza, donde los colores son intensos, sobre todo el verde y el azul. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas opiniones ajenas y propias sobre la definición del derecho. Herbert Hart decía que son pocas las preguntas, las inquietudes que angustian a la sociedad humana. Estas preguntas, por lo general, han sido solucionadas y reflexionadas por grandes pensadores. Sin embargo, estas respuestas son contradictorias, a veces extensas y quizá no llegan a un buen puerto. Una de esas preguntas es: ¿qué es el derecho? Lo primero que tenemos que comentar en esta hermosa tarde de sol maravilloso es que el derecho está desligado de la ley. La ley es un instrumento del derecho, así como el contrato es un instrumento para el derecho, la ley también tiene esa naturaleza. La ley, como ustedes saben, generalmente está a disposición de un grupo pequeño de personas que tienen poder económico, poder político, que forman parte de la organización legislativa, y muchas veces esa ley puede ser lesiva y atentatoria contra la colectividad. Muchas veces esas leyes tienen intereses particulares, entonces no cumplen con los fines del derecho. El derecho va más allá de la ley. Algunos dirán: pero cuando hay un conflicto jurídico, ese conflicto se resuelve interpretando la ley. Pero no es así en realidad, porque desde la antigüedad, desde la historia del derecho romano, vemos pues que la costumbre, el derecho consuetudinario, las mores maiorum, también servían para solucionar conflictos jurídicos. Entonces la ley no es la única que permite solucionar las controversias jurídicas, la ley no es lo mismo que el derecho. Bien, así como el derecho tampoco nada tiene que ver con la moral, porque lamentablemente el derecho también se desvirtúa en el camino. Decir también que existen algunas contradicciones en cuanto a los pensadores. Por ejemplo, San Isidoro decía que el derecho era lo justo, lo bondadoso, lo equitativo, lo prudente. Pero luego, en un libro sobre derecho administrativo, el jurista Gese dice que el derecho no es lo correcto, no representa lo moral, lo ético. El derecho puede ser perverso, pero si está vigente, al mismo pensamiento del austríaco Hans Kelsen, si está vigente, entonces es derecho, porque se está aplicando inmediata y prácticamente por los tribunales. Entonces, las definiciones, las orientaciones que se tienen sobre el derecho varían, dependiendo el pensamiento de las personas. De otro lado, el derecho se encuentra en todas partes. Si levantamos una piedra, vaya que encontraremos derecho. Solamente para poner un ejemplo, obtener el teléfono con el que estamos grabando este video, para poder yo acceder a este instrumento, esta herramienta, se han tenido que llevar a cabo muchas instituciones, situaciones y relaciones jurídicas. Entonces el derecho está en todas partes, desde que amanece hasta que anochece, desde el momento en que un ser humano nace o desde el momento de la concepción hasta la muerte, el derecho vigila atentamente nuestro desarrollo. José Antonio Silva Vallejo decía que el derecho es un término multívoco y poliédrico. Ochoa Hoffman, en esa misma perspectiva, decía pues que el derecho puede ser una ciencia cuando hacía referencia a la jurisprudencia, puede ser dogmática cuando hacía referencia a la interpretación que se llevaba a cabo sobre los textos del derecho romano, es parte de un razonamiento crítico, deductivo, lógico, abstracto. Entonces el derecho no solamente es un conjunto de normas, no solamente es una facultad que uno tiene para exigir a otro determinada conducta, determinada prestación. El derecho está no solamente en todas partes, sino tiene diversas acepciones, obviamente desde el contexto jurídico. Por eso es que definir el derecho representa una labor casi personal y de satisfacción personal. Lo que en esta tarde he querido compartir con ustedes ha sido ello. Lo que yo comprendo
que es el derecho. Por lo tanto, el derecho no solamente es representación de la ley. Para mí, la ley, aquel que se obsesiona por el estudio de la ley, lamentablemente se está embalsamando, se está cercando 4 linderos en los cuales no va a poder gozar de lo que en realidad representa las ciencias jurídicas, de la cultura jurídica. Se va a limitar del conocimiento sociológico, filosófico, histórico, que justamente dan vida a las instituciones jurídicas. Por lo tanto, el derecho para mí no es exclusivamente la ley, ¿no? El positivismo jurídico a ultranza no hace bien al estudiante de derecho. El derecho también es mutable, cambia constantemente. Desde que se gestaron los principios del derecho a la vida, la libertad, la propiedad, sean filósofos como Thomas Hobbes o John Locke, por ejemplo, el derecho ha ido variando y cambiando constantemente. En este momento, en estos tiempos de pandemia, donde la sociedad pide igualdad de género, el lenguaje inclusivo, también accesibilidad para las personas con discapacidad, en estos tiempos de revolución blanca, donde existen muchos ancianos, adultos mayores, o mejor, personas mayores, que es el término correcto, el derecho también está en constante cambio y evolución. El derecho no es el mismo de la época quiritaria romana, del derecho medieval, del derecho canónico. El derecho, vaya, que está acelerando constantemente. Entonces, como decía el filósofo Heráclito, todo cambia y el derecho también está cambiando. Y el jurista francés Josserand decía lo mismo, ¿no? Que a tiempos nuevos, instituciones nuevas. Por lo tanto, el derecho también es cambiante. En ese sentido, ya para concluir, podremos decir pues que el derecho representa no solamente la moral, el derecho debería ser siempre el arte de lo bueno, el arte de lo justo, pero lamentablemente en el camino vaya que se va complicando su destino. Damas y caballeros, ha sido un placer. Este es un primer episodio de unas lecciones acerca de introducción al derecho. Ha sido con ustedes Julio Solís y hasta la próxima, desde aquí, desde Nueva Esperanza. Muchas gracias.